Claudia, y buenas tardes, estimados colegas colombianos y latinoamericanos. Nos da mucho gusto volverlos a tener aquí, encontrarnos en estos espacios que estamos desarrollando en el marco del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. La conferencia de hoy nos es muy cercana, particularmente a Camilo, porque nos interesamos mucho por este tema del aprendizaje y la enseñanza del pensamiento aleatorio en el nivel escolar. Y también me da mucho gusto apreciar que la profesora Claudia en su biblioteca tiene lo que nosotros conocemos como una chiva colombiana. Eso es muestra de la cercanía que entre todos tenemos en Latinoamérica. Estoy seguro que van a disfrutar mucho de esta conferencia y que va a ser muy provechosa. Muchas gracias, profesora Claudia, por acompañarnos y gracias, Camilo, y adelante. Profe, muchísimas gracias por ese saludo. Voy a presentar a la profesora y dar paso pues, a abrir esta conferencia. La doctora Vázquez Ortiz se ha graduado en 2 licenciaturas, una en matemáticas y otra en educación, ambas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. La profe cursó el grado académico de Magíster en Didáctica de la Matemática en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Magíster en Educación Matemática en la Universidad de la Frontera. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Girona, España. Actualmente es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile e imparte su docencia en el Departamento de Didáctica de la Matemática de dicha casa de estudios. La didáctica, la estadística y la probabilidad, la enseñanza de las matemáticas y la formación de profesores en las ciencias exactas son sus áreas de interés en proyectos de investigación. El estudio de la probabilidad para medir o determinar cuantitativamente fenómenos aleatorios constituye la principal materia de estudio de la doctora Claudia Vázquez Ortiz. Les informo a todos los asistentes que se encuentran en esta conferencia que esta tendrá una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente. Durante la conferencia no tendremos interacción. Al finalizar, abriremos una sesión de preguntas. En ese momento, quien tenga alguna pregunta podrá interactuar con la profesora Claudia por medio del chat que está dispuesto para este objetivo. Sin más demora, doy paso a nuestra conferencista del día de hoy, la profesora Claudia Vázquez. Profe, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Profe Claudia, no tiene el audio activa. Ajá. Ahí sí. Sí, profe, perfecto. Muy buenas tardes, profe, y bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias, Camilo. Bueno, en primer lugar, como decía, espero que todos se encuentren bien en sus casas, junto a sus familias y que no estén siendo afectados mayormente por esta pandemia y que estén gozando de buena salud. Y bueno, agradecer al profesor Pedro Gómez por la invitación a esta charla sobre la enseñanza de la estadística y la probabilidad y algunas estrategias y recursos para ello en estos tiempos de pandemia. Y agradecer también a Camilo López por toda la paciencia y por la ayuda para poder realizar la charla de hoy. Bueno, en primer lugar, bueno, para continuar, la presentación de hoy se titula, como bien dijo ya Camilo y el profesor Pedro también, Estrategias y recursos para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en el aula escolar en el contexto de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Y esta charla se enmarca en un ciclo de seminarios que se está realizando a través de una empresa docente de la Universidad de los Andes, titulados Aprender y enseñar matemáticas desde casa, que es un desafío en el fondo que todos nos estamos viendo enfrentados actualmente producto de la pandemia. Bien, al esquema de la presentación del día de hoy, en primer lugar voy a partir situando un poquito el contexto de la COVID-19, algunas de sus implicaciones, sobre todo en el contexto escolar que está teniendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
para luego ver la enseñanza y aprendizaje en estos tiempos de pandemia, cómo la estamos afrontando, cuáles son los desafíos y cómo podemos tratar de realizarlo de la mejor manera posible dentro de los recursos que se tienen y de los accesos o no a tecnologías que puedan existir. Para luego ver cómo enseñar probabilidad y estadística en estos tiempos de pandemia y finalizar con algunas estrategias y algunos recursos que se podrían implementar en este contexto de crisis, de emergencia sanitaria. Bueno, como todos sabemos, la COVID-19 nos ha impactado de distintas maneras en lo social, fuertemente en lo sanitario, también lamentablemente en el aspecto económico, aumentando los niveles de cesantía en distintos países. Ha tenido también efectos positivos en cuanto a lo medioambiental. Se notan algunos cambios a favor, no todo es tan negativo producto de este virus. Y en cuanto a lo educativo, que es lo que nos convoca hoy, es donde hemos visto mayores efectos y lo que ha llevado a que muchas de las escuelas se hayan tenido que cerrar. Al menos en Chile, las escuelas, tanto de educación preescolar, primaria y secundaria, se encuentran cerradas desde el 16 de marzo aproximadamente y se ve muy difícil un pronto retorno a clases, dada la situación, el aumento de casos que han habido y las condiciones también de infraestructura que hay en los distintos establecimientos escolares. Entonces, eso no ha ocurrido tan solo en Chile, sino que ha ocurrido a nivel mundial y a nivel mundial cerca de un 80% de los alumnos se encuentran sin clases producto de la COVID-19. Algunos colegios, o sea, algunos países, como hemos visto, han decidido retomar las clases, pero se han producido ciertos rebrotes, ya han tenido que volver a cerrar. Y ahí estamos sin saber cuándo podría ser un posible retorno. En Chile, cerca de 5 millones de estudiantes de los distintos niveles escolares están siendo afectados por este cierre y están recibiendo sus clases en una modalidad distinta, en una modalidad que se ha denominado una educación remota, una educación para la emergencia, lo que ha implicado cambiar las estrategias de enseñanza y aprendizaje y tratar de adecuarlas, como decía hace unos minutos, a los recursos de los cuales disponemos, a los distintos contextos, porque en un mismo país, en una misma ciudad, en una misma localidad, hay distintos contextos, no se cuentan con los mismos medios tecnológicos, entonces eso requiere de mucha flexibilidad por parte del profesor al momento de preparar sus clases y de tratar de generar estos aprendizajes en los estudiantes, también los factores emocionales que hay detrás que afectan tanto a los niños, a los padres y a los profesores también. Entonces, hemos visto que los profesores se han esforzado muchísimo, han puesto lo mejor de sí y han tratado de adaptarse de la mejor manera. Hay profesores, al menos en Chile, hemos visto que hay profesores van en carreta a dejar los materiales, las guías de aprendizaje a las localidades más lejanas del campo, más aisladas. También hemos visto que hay profesores que han adaptado sus propios vehículos para ir a enseñar a aquellos alumnos que están más lejos y que no cuentan muchas veces con un acceso a internet para poder realizar las clases. Hay colegios también dentro de las ciudades que se juntan una vez cada 15 días y los padres y los apoderados van a retirar los materiales para los niños, las guías de aprendizaje, los libros de texto, o bien hay otros estudiantes más afortunados, por así decirlo, que han podido continuar con sus clases vía internet a través de distintas plataformas como Zoom, Teams o Google Classroom también. Entonces, en definitiva, vemos que los profesores se han ido adaptando a esto rápidamente y han tratado de ir implementando distintas estrategias para llegar a los alumnos de manera de garantizar que los aprendizajes y el proceso de enseñanza continúe adelante de la mejor manera posible. Entonces, en ese escenario se ha dado un contexto de aprendizaje sincrónico y otro tipo de aprendizaje asincrónico. El primer tipo de aprendizaje sincrónico, como para situar un poquito,
se refiere a que los alumnos tienen la oportunidad de aprender e interactuar en el momento con el profesor, por ejemplo, a través de una clase, a través de Zoom. Se conectan e interactúan a través de la pantalla y esto va en tiempo real, es como una clase en vivo. También puede suceder a través de videos o pequeñas cápsulas y material o recursos educativos previamente proporcionados por la profesora o el profesor a cargo, ¿cierto? Y ahí sería un aprendizaje de tipo asincrónico, es decir, que no va en un tiempo real, no se produce este feedback en tiempo real en vivo, ¿cierto? Y a diferencia del aprendizaje sincrónico, en la clase el alumno podría aprender lo mismo, pero a su ritmo, ¿sí? Va avanzando a su ritmo, ya que no va avanzando junto con todo el grupo curso. Pero ¿cuál elegir? ¿Cómo saber si situarnos desde una perspectiva de lo sincrónico versus asincrónico? Bueno, primero tenemos que tener varios puntos en consideración. En primer lugar, si los estudiantes y los profesores cuentan con las herramientas para tener clases en línea, es decir, cuentan con un computador o un dispositivo móvil, si tienen acceso a Internet, tanto los estudiantes como los alumnos, si se cuenta con un espacio para estudiar, de una disponibilidad de horario para conectarse a las redes, porque muchas veces tanto ni los profesores ni los estudiantes tienen un espacio para poder llevar a cabo esta modalidad de trabajo. También hay que considerar el diseño de las clases y las evaluaciones para medir lo que aprendieron. Pues no es lo mismo realizar una clase en este contexto en que todos estamos un poco agobiados, un poco cansados. El encierro también nos ha hecho ir como cambiando ciertas prioridades, ciertas perspectivas, o también las situaciones familiares que pueda vivir cada estudiante o cada profesor al interior de sus clases. También es importante considerar la manera y el tiempo en que aprenden los estudiantes, pues no es lo mismo para un estudiante de educación primaria que para un estudiante de educación secundaria o bien un estudiante universitario. Las autonomías son distintas. Entonces hay que considerar estos aspectos al momento de saber si guiarse por algo de la modalidad sincrónica versus sincrónica. ¿Qué aspectos tenemos que considerar para una clase de matemática, ya situándonos en el contexto de la asignatura de matemática? De acuerdo a la NCTM, el organismo norteamericano de profesores de matemática, ellos consideran que sería importante para poder alcanzar una enseñanza eficaz de la matemática, seleccionar tareas y actividades que permitan a los estudiantes acercarse a su resolución a partir de representaciones y herramientas variadas, ya sea a través de diagramas visuales, objetos manipulables, símbolos, software, entre otros. Diseñar o seleccionar problemas contextualizados que permitan establecer conexiones con distintos procedimientos, estrategias y también en lo posible con otras disciplinas. Es decir, que la matemática no sea vista como una cajita que no dialoga con el resto de las disciplinas, sino que sea visto como algo integrado, que me permita producir como esta interrelación con algo interdisciplinar. Y por último, seleccionar tareas o actividades que permitan que los estudiantes exploren y comprendan la naturaleza de los conceptos matemáticos. ¿Por qué traigo a colación estos aspectos a considerar para una enseñanza y aprendizaje eficaz de las matemáticas? Porque pese al contexto en el cual nos encontramos, tenemos que tratar de velar porque la enseñanza y el aprendizaje que se está provocando en este minuto sea lo más eficaz posible, pese a las diversas limitantes que podemos tener. Entonces, ante eso, surge la pregunta, que es lo que quiero como contar un poquito también y entregar a las orientaciones en la charla de hoy, sobre cómo enseñar probabilidad y estadística en tiempos de pandemia. ¿Qué tipo de estrategias y recursos podemos utilizar? Pues bien sabemos que los estudios reportan que tanto la enseñanza de la estadística como de la probabilidad es dejada un poco de lado por el profesorado. Por lo general, al menos en Chile, ocurre que se deja para último momento de las unidades
escolares del año. Entonces, quizá producto de toda esta situación se estaría corriendo el riesgo de que no se enseñe, ¿sí? Que se prioricen otros tipos de conocimientos, pese a la gran importancia que le da el mismo contexto de la COVID-19 actualmente al aprendizaje de la estadística y la probabilidad. Entonces, he buscado distintos tipos de recursos que quiero compartir con ustedes y los estructuré en 3 grandes apartados. El primero en material concreto, de cómo podemos utilizar material concreto para trabajar tanto la enseñanza de la probabilidad como la estadística bajo esta modalidad, ya sea asincrónica o sincrónica, y voy a mostrar un ejemplo al respecto. Algunos recursos virtuales también a los cuales podemos echar mano y que nos pueden llevar a provocar aprendizaje en los estudiantes sin duda bajo esta modalidad de educación remota, de educación a distancia, y también algunos recursos literarios para abordar estos contenidos, la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad. En cuanto al material concreto, quisiera compartir una actividad con ustedes que se llama La Gran Carrera Familiar. Es una actividad que está pensada para 7º año básico, es decir, para niños y niñas de alrededor de los 12 a 13 años de edad. Y su objetivo de aprendizaje, el propósito que tiene esta actividad es explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos de manera manual y o con uso de software educativo. Los materiales que necesitamos. Bueno, en este contexto, cuando queremos enviar actividades a los estudiantes, tenemos que pensar en materiales que sean accesibles, que se encuentren en la casa, porque tampoco es que estén saliendo a buscar, a comprar materiales. Algunos materiales, lápiz, una hoja de papel grande, regla, scotch, autitos, o pueden ser tapas de bebida, o piedrecitas, o porotitos, lo que tengamos a mano en realidad en casa, 2 dados de 6 caras, tratar de tener dados por lo general en las casas cuando se juega al cacho o distintos juegos de mesa. Hay dados, y si no, tratar de confeccionar un dado lo más honesto posible, tratar de que no quede cargado, y un cuaderno cuadriculado. La descripción de la actividad, ¿en qué consiste esta actividad? A través de esta actividad se pretende que los alumnos analicen, por un lado, el espacio muestral de un experimento aleatorio, y por otro lado, que se empiecen a acercar a nociones básicas de probabilidad, a identificar la diferencia entre un hecho seguro de un hecho posible, y cómo entender la idea de probabilidad y el azar, qué rol juega el azar en todo esto. El profesor, para presentar esta actividad, podría enviar una cápsula explicativa, un pequeño video a través de WhatsApp, por ejemplo, o un correo, o a través de una ficha, dependiendo de los medios con los cuales cuente para llegar hacia sus estudiantes. Entonces, enviar una pequeña cápsula explicativa indicando los materiales a utilizar, las instrucciones para construir el juego a utilizar, y las preguntas que deberán abordar los niños y las niñas para alcanzar este objetivo de aprendizaje. Entonces, a partir de la elaboración de este material concreto, la idea es que los estudiantes realicen experimentos aleatorios con resultados equiprobables y no equiprobables, con numerosas repeticiones, que también determinen las frecuencias relativas, que representen los datos mediante gráficos y que se inicien en la noción de probabilidad. Entonces la idea es que si vamos a trabajar con autitos, a cada autito le peguen un papelito, un scotch con los numeritos del 1 al 12, y que realicen una hojita cuadriculada para ir situando el autito con esa numeración, así como se observa acá en la imagen. Tengo una hoja grande, una hoja de blog, y puse los autitos con los números del 1 hasta el 12, ¿cierto? Y acá fui haciendo los espacios. Esa hoja se puede prolongar para tener varias tiradas, y una tabla donde están también los números del 1 al 12, y voy anotando cuántas veces sale cada número. Entonces, en esta cápsula explicativa que podría mandar el profesor a sus estudiantes,
o bien a través de una guía, de una ficha, de un texto. Se explican las reglas del juego, se explica que el juego consta de un tablero donde se ubican los autitos numerados del 1 al 12 y 2 dados de 6 caras para lanzar. Cada uno de los miembros, la idea es que sea una actividad que se realice en familia, aprovechar que están los niños reunidos con su familia, ya sea con sus tíos, sus abuelos, los primos, los hermanos, o la mamá y el papá, o con las personas que viven, y lo realicen como una actividad familiar dentro de lo posible. Entonces, cada uno de los miembros de la familia debe elegir un autito y antes de empezar, apostar por su autito ganador, ¿sí? Sin haber jugado antes. ¿Cuál creen ellos que va a ser el autito ganador? Y se avanza un lugar a aquel número que tiene asignado el autito cuando es igual a la suma de las caras superiores de los dos lados, de los dos dados. Yo lanzo y si me sale, por ejemplo, como está acá, un 3 y un 2, 3 más 2, 5. Entonces avanzaría el autito que tiene el número 5. Y así vamos jugando. ¿Y quién gana? Gana aquel autito que llegue primero a la meta. Hasta el momento parece un juego inocente, ¿cierto? Un juego inocente de dados con los autitos, pero el profesor en esta cápsula o en la guía que debe adjuntar tiene que ir provocando que los alumnos vayan respondiendo ciertas preguntas, ciertos interrogantes que nos van a llevar a esta noción de probabilidad. Entonces se pone en práctica el juego, en cada tirada se suman los puntos y el niño anota los resultados en una tabla como la que aparece acá en la fotografía de la derecha, ¿cierto? Al final va a ocurrir que hay una persona o más de una que gana, ¿cierto? Que pueden llegar juntos a la meta o una sola va a ser la que llegó a la meta primero. La idea es que se repita el juego varias veces, que repitamos el juego varias veces, a lo mejor varios días durante una semana, solicitarle a las familias que jueguen este juego y que vayan anotando los resultados y que vayan guardando las listas de resultados. Y al cabo de unos cuantos días se les solicita que los comparen todos, que comparen estas listas y que observen qué números salen más veces. ¿Por qué creen ellos que salen más veces esos números, los niños? ¿Cuáles son los resultados más fáciles de salir y cuáles son los más difíciles? Es decir, que empiecen como a conjeturar y argumentar a partir de estas tablas de resultados, ¿cierto? ¿Por qué hay algunos que salen más veces y otros que salen menos veces? ¿Por qué el 1, por ejemplo, nunca avanzará? Es uno de los autitos que se me queda ahí estacionado y no logra avanzar. Entonces, que empiecen a establecer conjeturas al respecto. Y en una segunda fase, luego de varias jugadas, también preguntamos por qué debe ser que unos resultados salen siempre más veces que otros. ¿Qué resultados crees que es más fácil que salga? Esto va a llevar a los niños y niñas a descubrir que hay números que no salen casi nunca y otros que salen más a menudo, lo que provoca que se sientan más seguros para apostar a ciertos números, ¿cierto? Entonces los niños van a decir, yo ya sé a cuál hay que apostar, porque yo sé que, por ejemplo, no hay que apostar al 1 porque el 1 nunca sale, porque al sumar las caras, el número menor que el valor menor de la suma que me puede dar es un 2. Entonces, así van como construyendo esta noción de probabilidad. Y con esta como primera instancia, que es de una primera fase y segunda fase de juego, el profesor puede solicitar a los niños, a los estudiantes, que envíen un pequeño video cortito, de 2 a 3 minutos, algo muy cortito que sea liviano de enviar también a través de los grupos WhatsApp o la comunicación que exista con el profesor o a través de un correo electrónico, donde los niños pueden explicar sus estrategias y los argumentos frente a esas preguntas planteadas, para ver con qué obstáculos se encontraron, por qué creen ellos que hay números que son más fáciles de que salgan y otros más difíciles, o por qué creen que hay algunos que nunca van a salir, como el 1, por ejemplo. Eso sería como una pequeña primera instancia. Y una tercera fase, como una especie de spin-off de la actividad, si yo estuviera trabajando en de forma sincrónica, así en vivo con los estudiantes, el profesor podría proponer a los estudiantes, luego que hayan jugado varias veces, volver a jugar como lo hicieron la primera vez y les preguntara, ahora cada uno puede apostar por el número que quiera. ¿Qué creen ustedes que va a suceder?
lo más probable es que todos quieran apostar al número 7, ¿cierto? Porque ya van a haber visto durante sus juegos en casa, durante los datos que recolectaron y la tabla con resultados que tienen, van a haber visto que el que gana, tiene mayor posibilidades de ganar, es el 7, ¿cierto? Entonces todos van a querer apostar por el 7. Ya no hay problema, el profesor dice no hay problema, apostemos, todos los que quieran pueden apostar por el 7, inician el juego y sucede algo. Si tenemos muy mala suerte, van a salir los 7, pero puede que tengamos buena suerte y lo más posible es que ocurra eso, es que no sale el 7. Entonces no va a salir el 7 y eso va a producir como que les va a mover el piso a los estudiantes, pero ¿por qué no sale el 7 si es el que tiene más chance de salir, ¿cierto? ¿A qué se debe esto? Porque entonces si calculamos, vemos los posibles resultados, vemos quiénes dan posibilidad de 7 y quiénes no, ¿cierto? Entonces hay 6 resultados en que me da un 7 sobre 36 resultados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no sale el 7? Eso va a descolocar a los estudiantes, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a ver que lo que realmente sucede con esto es que los estudiantes identifican el hecho de más probable con un hecho seguro, ¿cierto? Hay como esa confusión ahí de que algo que es más probable es seguro y que no aceptan el azar. Entonces, en ese momento, el profesor puede plantearles preguntas del tipo, ¿cuántos de los resultados son favorables al 7? Que revisen acá esta tablita que ellos podrían construir también a partir de los resultados del juego que han realizado con su familia. ¿Cuántos resultados posibles hay en total? Que comparen. Entonces, en esta instancia hay que apoyar a los estudiantes a que comprendan que en todos los hechos aleatorios, aunque hay resultado o un resultado sea muy probable, siempre es posible que no se produzca porque ni muy probable ni el más probable de todos no quieren decir que sea seguro, ¿sí? Entonces ahí empezamos a construir con este juego la noción de probabilidad y cómo esta noción de probabilidad se puede ver afectada y se encuentra relacionada con el azar, ¿sí? Entonces esta es una actividad muy linda que se podría trabajar bajo la modalidad asincrónica, como mostré, a través de cápsulas explicativas, o utilizando el WhatsApp o el correo electrónico, o bien mediante una buena guía de trabajo, y también se podría realizar como spin-off que puse acá, de forma sincrónica, ¿sí? Cuando los niños interactúan en vivo con el profesor. Otro tipo de recursos, de estrategia para afrontar la enseñanza de la probabilidad de la estadística en estos tiempos de educación remota son los recursos virtuales. En Internet encontramos un gran número de recursos virtuales para la enseñanza. ¿Cómo saber cuál es más apropiado, cuál es más idóneo que otro y cuál puede producir mejores aprendizajes con los estudiantes? La literatura reporta diversos criterios para seleccionar los recursos y dentro de esos criterios conviene hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿la información contenida en el recurso es correcta? Es decir, no presenta errores conceptuales. Tenemos que revisar primero el recurso. Las tareas propuestas dentro del recurso son adecuadas para los objetivos pretendidos, es decir, están adecuadas para el curso, para mis estudiantes. El recurso incluye herramientas o elementos que motiven el interés del estudiante, es motivante, las herramientas son fáciles de utilizar por parte de ellos. El recurso incluye posibles interacciones o feedback para acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante, si es de fácil acceso y usabilidad para los estudiantes a los que está destinado, dependiendo de la edad, del curso, ¿cierto? Y si el recurso incluye contextos cercanos en lo posible a la realidad país, por ejemplo, que sea dependiendo del contenido, ojalá un recurso que hable en pesos y que no hable en euros, por ejemplo, ¿cierto? Que sea cercano en lo posible a la realidad del país. Hay diversas plataformas, aquí yo muestro algunas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales de la Universidad de Utah,
que tienen acá para seleccionar según la edad de los estudiantes, según el nivel de los estudiantes y según el eje de aprendizaje, el eje temático, distintos recursos para poder trabajar con ellos y con distintos niveles de complejidad. También hay una plataforma de la NCTM que también podemos, como se observa acá en la imagen a la derecha, seleccionar el nivel y seleccionar el eje temático con el cual yo quiero trabajar. Hay varios que son abiertos de libre disposición y hay otros también que son de pago. Hay algunos que se encuentran en inglés y hay otros que también están en castellano, así que es importante revisar y ver con cuáles se puede trabajar. Y también hay otra plataforma de la Universidad de Cambridge que también tiene recursos seleccionados para los estudiantes de educación primaria y para los de educación secundaria y que también podemos buscar por ejes temáticos. Algunos ejemplos de estos recursos, por ejemplo, de la página de la NCTM, hay un generador de gráficos avanzado que se podría utilizar con estudiantes de octavo año básico, es decir, con estudiantes de 13 a 14 años de edad, para mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles, ¿cierto? Entonces, acá el potencial de este recurso es que yo puedo ingresar datos propios o bien utilizar algunos disponibles para transitar entre distintas representaciones visuales. Por ejemplo, en el diagrama, el cajón con bigote, ¿cierto? El diagrama de cajón, el diagrama de caja, donde puedo representar visualmente distintas medidas de posición, si se fijan acá, de los datos, como el mínimo, los cuartiles y el máximo. Permite interactuar este recurso con distintos elementos de la representación, de acuerdo con los datos de los cuales yo dispongo, como el título del gráfico, el nombre del eje X y la fuente de datos. Puedo usar distintas fuentes de datos. Y en términos instruccionales, este es un buen recurso, pues posibilita el trabajo con temas que motiven el compromiso de los estudiantes, lo que se puede traducir en analizar datos sobre aspectos de interés para ellos, que les permitan mostrar que comprenden las medidas de posición, por ejemplo. ¿Sí? Podrían recolectar datos de sus compañeros a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, e ir ingresándolos a esta aplicación e ir trabajando con estas medidas de posición. Otro recurso a modo de ejemplo también es la ruleta ajustable, que podría servir para trabajar con alumnos de primer año medio, es decir, de 14 a 15 años de edad aproximadamente, para mostrar que comprenden el concepto de azar. Entonces la idea es que aquí yo tengo una ruleta, ¿cierto? Un spinner, y lo voy haciendo girar y puedo simular en experimentos aleatorios al hacer girar la ruleta entre 1 o 12 sectores equiprobables y registrar el número de veces que éstas se detienen en un determinado sector destacado en colores. Si se fijan acá, aparece una tabla y yo puedo ir trabajando con esos datos, ¿cierto? Y este recurso facilita comprender el concepto de azar al establecer conjeturas sobre el número, la relación entre las frecuencias absolutas y la probabilidad teórica. Podrían ellos también, según la actividad o la cápsula explicativa que yo les envíe, estimar una probabilidad y después ver qué sucede cuando yo realizo el experimento con un cierto número de repeticiones, ¿cierto? Otro recurso que también se encuentra en uno de estos sitios es el sitio Booby para trabajar la combinatoria. Que se podría utilizar con estudiantes de segundo medio, incluso con estudiantes más pequeños también, porque permite ir calculando permutaciones o combinatoria muy sencilla a través de las distintas tenidas que puede tener el osito, y yo puedo ir aumentando ahí la cantidad de ropa y de colores que tiene el osito. Entonces se puede dar los currículum de cada trabajar en distintos niveles educativos, pues permite utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos y resolver problemas. Entonces hay un sinfín de recursos que podemos utilizar y que, dependiendo de las condiciones de los estudiantes, si tienen acceso a internet o no,
podrían realizarlos en sus casas y luego tratar de discutir con ellos en torno a las conclusiones, sus argumentos, sus conjeturas, y que ellos enviaran un pequeño video explicando qué encontraron o un pequeño texto relatando. Todo va a depender del acceso a la tecnología que se tenga o no, que puede ir variando de una localidad a otra. ¿Dónde encontrar más sitios con algunos de estos recursos que están clasificados por objetivo de aprendizaje y por curso? En este artículo sobre recursos virtuales para la enseñanza de la estadística y la probabilidad, un aporte en este caso a la priorización curricular chilena frente a la pandemia de la COVID, pero que también se pueden adecuar al contexto de otros países. Entonces, en ese artículo se puede encontrar un repertorio de recursos asociados a distintos objetivos de aprendizaje para las distintas edades. Bien, entonces hemos visto que hay material concreto como para trabajar nociones de probabilidad, también registros en tablas de estadística, recursos virtuales, tanto para estadística como para probabilidad, y también hay recursos del tipo literario. Y en Chile, el Laboratorio de Educación del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile hace un tiempo generó un recurso literario que se llama Alicia en el País de las Probabilidades. Este es un cuento interactivo dirigido a estudiantes entre 11 y 15 años de edad. Se inspira en personajes y elementos del cuento clásico de Lewis Carroll para incentivar el interés de las probabilidades. Es un libro bastante ameno, se encuentra disponible en la web en PDF de libre disposición, y lo interesante es que es un libro de muy fácil lectura, es muy colorido, tiene muchas ilustraciones muy atractivas para los niños y no es tan solo un cuento, sino que también me permite aprender probabilidad e ir simulando experimentos. Pues a través de un relato fácil y cercano a los estudiantes, combina acertijos matemáticos con un mundo de fantasía, y el cuento en definitiva busca acercar al lector con las ideas profundas de probabilidad. Y para trabajar con este libro, con este cuento de Alicia, en distintas de sus páginas, en distintos de los capítulos, vienen ciertas aplicaciones, vienen códigos QR para trabajar actividades. Y esto se puede hacer a través de una aplicación móvil que es gratuita, que es para aprender jugando y que el lector puede experimentar y analizar por sí mismo las situaciones descritas en el cuento, que hay mucho de experimentación. Entonces se baja la aplicación, se lee el código QR que está ya sea en el PDF o en el cuento y empiezan a trabajar, a sumergirse en el mundo de Alicia en el país de las probabilidades. Otros recursos de interés, hay muchos recursos. Quise resumir a grandes rasgos todo lo que era con algún pequeño ejemplo con material concreto, algún par de ejemplos con recursos virtuales y otro con recursos literarios, pero sin duda hay muchísimo más. Y otros recursos que pueden ser de interés a los profesores que están escuchando ahora o a los estudiantes que también pueden estar escuchando, es que recientemente en Chile se ha sacado un pequeño manual sobre didácticas para la proximidad, aprendiendo en tiempos de crisis, donde vienen distintos capítulos para las distintas asignaturas y obviamente viene un capítulo para la asignatura de matemática, y aquí vienen muchos ejemplos de situaciones para implementar, para enseñar distintos ejes temáticos de matemática y entre ellos estadística y probabilidad, ya sea de forma sincrónica o asincrónica. Los invito a revisarlos, quizás les puede ser de interés. Si ustedes colocan en Google didácticas para la proximidad, les va a aparecer el documento, es de libre acceso también, se puede descargar en PDF. Y bueno, como les decía, no todo es malo con la COVID-19, tenemos que aprovechar, es una gran oportunidad para aprender estadística, aprender probabilidad y enseñar estos conceptos, estos contenidos, relevarlos de lo tan distanciado que están en el currículum. Tenemos que aprovechar, nos estamos viendo bombardeados ya sea en los periódicos, en Facebook, en los distintos medios de comunicación, de prensa, por una gran cantidad de datos, ¿cierto? Esto ha llevado a que se hable de muchos datos y todo lo que hay detrás de esos datos
tiene mucho que ver con probabilidad y estadística. Entonces tenemos que ver de esta situación tan trágica, ver una oportunidad. Y en ese sentido también los invito a revisar algunos artículos que se han desarrollado y que hemos desarrollado con algunos autores de otras universidades que versan, por ejemplo, sobre cómo promover la alfabetización estadística y probabilística en contexto, algunas estrategias y recursos a partir de la COVID-19 para educación primaria. Acá en este artículo viene un conjunto de actividades muy lindas, todas muy pensadas, para usar los datos de la COVID para aprender y enseñar estadística y probabilidad. O bien en este otro, enseñar probabilidad para formar en sostenibilidad. ¿Qué sabemos de la COVID y de su propagación, cierto? También es un conjunto de recursos, un conjunto de actividades que vienen ahí muy detalladas sobre cómo enseñar probabilidad y estadística a partir de la COVID. También dos artículos más que están en la revista Números, cómo promover la alfabetización probabilística en contexto, estrategias y recursos a partir de la 19 para la educación secundaria. Los dos anteriores me servían para educación primaria, pero también tenemos para trabajar la alfabetización probabilística en educación secundaria. Viene un conjunto de actividades explicadas paso a paso que utilizan los datos de la COVID para enseñar probabilidad. Al igual que este otro, cómo promover la alfabetización estadística y de datos en contexto, estrategias y recursos también a partir de la COVID-19 para educación secundaria. Tenemos que aprovechar el contexto, sobre todo considerando que en el último reporte de la OECD que salió ahora en diciembre del 2019, ellos hacen un llamado a dar mucha importancia al análisis de datos, a la estadística, a la alfabetización estadística. Esa es una de las grandes prioridades que tenemos como educadores y también como formadores de profesores. Entregar herramientas para que el ciudadano común pueda hacer una correcta interpretación de los datos, un análisis certero de los datos que andan dando vuelta y que nos bombardean y todo lo de las fake news también. Bueno, y para ir terminando en honor al tiempo, que me he extendido un poco, quisiera reconocer a todos los profesores que están ahí dando lo mejor de sí, que muchas veces no se les reconoce el gran esfuerzo, cariño, vocación que ponen en todo esto para entregar a nuestros niños o en la educación lo mejor posible en estos tiempos que ellos también se están viendo afectados. Todos nos estamos viendo afectados, pero los profesores han sabido estar ahí y hacerlo lo mejor posible. Y también reconocer a todos los niños y las niñas que han estado encerrados en sus casas desde mediados de marzo, sin salir, sin poder ver en muchas ocasiones a sus familias, a sus amigos y que han aguantado como campeones. Y bueno, y finalizar que mientras más dure la tormenta, más fuerte será el arco iris y que tenemos que tener fe en que esto pronto pasará y que poco a poco podremos retomar nuestra normalidad más adelante a medida que se den las condiciones adecuadas. Eso, muchas gracias por su atención y no sé si hay preguntas. Profe, muchísimas gracias por la conferencia, realmente pues muy en contexto el tema. En este momento pues voy a cerrar la conferencia de la profe y abrir la sesión de preguntas para que ustedes puedan interactuar con la profe. Entonces el chat ya está habilitado, ustedes podrán realizar las preguntas por medio del chat. Perfecto. No sé si hay preguntas. Veo que hay de muchos lugares, de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Cundinamarca también. Muchas gracias por la atención, por escuchar. No sé si quisieran comentar algo o realizar alguna pregunta. Bueno, como les decía, hay muchos recursos y tenemos que hacer de esta tragedia una oportunidad para poder enseñar y generar esta alfabetización estadística y probabilística en nuestros niños de los distintos niveles educativos.
No sé, Camilo, tú si ves alguna pregunta. Acá hay una pregunta, dice. Ya, profe, sí, sí, ya empezaron a hacer las Sí, preguntas, profe, a ahí partir de... empezaron a hacer las Ujú. preguntas, sí. David Escarpio dice, buenas tardes, saludos desde Venezuela, saludos de David desde Venezuela. ¿En dónde se consigue Alicia en el País de las Probabilidades? Tú si pones Alicia en el País de las Probabilidades, te va a dirigir, en Google te va a dirigir a una página del CMM, cmm.uchile.cl, y ahí hay muchos recursos. Y tú pinchas en Innovación de Aula, creo que, y encuentras Alicia en el País de las Probabilidades. Pero si quieres también me puedes escribir y yo te mando el link para descargar el texto. Ana Milena dice, buenas tardes, aproximadamente ¿cuánto tiempo duró la aplicación de la actividad? Caso la hice en contexto de pandemia. La actividad de los autitos, me imagino. La actividad de los autitos puede tomar una semana, porque la idea es que los estudiantes reúnan la mayor cantidad de datos para que puedan establecer conjeturas y empiecen a observar ciertas regularidades que se van dando con los distintos números de la suma del dado. Así que al menos una semana para que ellos estén recolectando datos en familia. Recursos que utilizaría al no llegar el internet a los estudiantes. Bueno, la idea en muchos, al menos en Chile, en muchos rincones tampoco llega el internet a los estudiantes y ahí los profesores están utilizando mucho el libro de texto o bien fichas o guías que los apoderados van a buscar cada cierta cantidad de lapso de tiempo a las escuelas, o que los mismos profesores muy sacrificadamente van a repartir las distintas comunidades, las distintas localidades que hay. Entonces ahí yo creo que el libro de texto entra a desempeñar un rol fundamental y que pese a lo criticado que puede ser el libro de texto, en esta situación de no conexión a internet puede ser una gran diferencia y significar una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. ¿Cómo acceder al material de Chile? Pregunta Evelio Zuluaga. Si quieres me escribes y yo puedo enviarle el link con los materiales. ¿Caso van a compartir la presentación? Yo no tengo ningún problema de compartir la presentación. No sé si Camilo la dejará colgada después en algún sitio. Me imagino que va a quedar colgada, ¿cierto, Camilo? Sí, profe, la presentación estará en Funes, el repositorio de una empresa docente, a partir de la próxima semana. Ah, perfecto. Entonces, yo puedo agregar a la presentación, quizás a la PPT, puedo agregar los links con los distintos recursos para que los profesores puedan descargarla. ¿Cómo aplicar estas estrategias en grado segundo para niños que son de bajos recursos? Bueno, la actividad de los autitos, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser con autitos, podría ser con piedrecitas, con tapas de envases de bebida, con corchos, con distintos recursos que estén a mano. Yo creo que es cosa de ver lo que ellos pueden acceder a sus casas o dibujar un autito también puede ser para simular el tablero. Uh-huh. No hay más preguntas, parece, Camilo. No, gracias a ustedes por la atención y por escuchar. Y bueno, y quedo atenta al correo si alguien se quiere comunicar por correo. Yo encantada en mi correo, lo voy a anotar acá en el chat. Ahí, ese es mi correo, al cual pueden escribir. No sé, Camilo. Vale, profe. Bueno, en primer lugar, pues me uno como a los comentarios de los asistentes. Felicitaciones pues por el trabajo, profe. Muchísimas gracias por compartir
pues el día de hoy con nosotros esta charla y pues ponerlo sobre todo en el contexto del COVID, que es una situación que pues actualmente todos estamos viviendo. Para los asistentes, pues la profe ya ha compartido su correo electrónico por medio del chat, entonces voy también como a resolver algunas dudas en términos generales. No hay pues certificado de asistencia por estas charlas, son charlas que ofrecemos de manera gratuita pero sin certificación, efectivamente dentro de un proyecto de parte de una empresa docente. Para las personas que de pronto salieron en algún momento de la charla por cuestiones de acceso o porque los acaba la plataforma, la conferencia ha sido grabada. Entonces se subirá lo más pronto posible a partir del día lunes o antes si es posible. Subiremos la grabación de esta conferencia en la página de una empresa docente. Eso. Muchas gracias, Camilo, a ti, al profesor Pedro Gómez también por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por escuchar y de verdad espero que les sea de utilidad las estrategias y los recursos que se han mostrado. Y aquí quedo disponible para lo que requieran. Eso, un abrazo. Vale, profe. Igual pues vamos a dar una información general también. El profe Pedro siempre interactúa al finalizar la conferencia. Entonces lo que voy a hacer es formalmente pues cerrar esta sesión de preguntas. Profe, nuevamente agradecerle por estar el día con nosotros en esta conferencia. Les recuerdo pues a todos los asistentes en términos generales que el video de la conferencia estará disponible en la página de una empresa docente que pues se sube de uniandes.edu.co. También estará disponible en el canal de YouTube de una empresa docente. Entonces si ustedes pues ingresan por YouTube y buscan el canal de una empresa docente, también estará disponible por este medio. La conferencia de la profe también pues la tendremos en Funes, el repositorio de documentos de una empresa docente, así que ya también estará disponible allí la conferencia para que ustedes accedan también pues a partir de la próxima semana. Bueno, y ya para cerrar entonces esta conferencia voy a dar paso al director de una empresa docente, el profe Pedro Gómez, para que nos dé una información general sobre todos los diferentes proyectos de una empresa docente. Profe Pedro, la sala es suya. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, profesora Claudia, por esta conferencia.